Muy buenas a todos, soy Fernando Bellido y en esta ocasión os traigo para analizar una estrategia martingala modificada. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo el enlace del autor explicando esta estrategia. Las estrategias martingala generan controversia. Hay muchas personas que simplemente con escuchar el nombre ya las rechazan, ni siquiera las analizan. Y hay otras personas que sin embargo las usan en su operativa real. Este tipo de estrategias son difíciles de operar en trading manual, normalmente porque suelen realizar muchísimas operaciones, por lo cual se necesitarían robots para llevarlas a cabo. En mi opinión, las estrategias martingala son una forma más de operar, pero hay que entenderlas bien y saber sobre todo cómo gestionarlas estadísticamente y por supuesto conocer los riesgos que conlleva. En mi vídeo anterior, del cual os dejo también el enlace en la descripción, enseñé cómo una estrategia que supuestamente era válida para cualquier temporalidad y cualquier activo financiero y utilizando stop loss, pues ponía una cuenta a cero. Por tanto, hay que tener muy claro que para dejar una cuenta a cero no hace falta acudir a una martingala, sino que muchas estrategias lo pueden hacer. Y por esto creo que las martingalas son una forma más de operar en los mercados financieros. Pues bien, una vez hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar a analizar esta estrategia martingala modificada. Para ello, como siempre, voy a utilizar la plataforma MetaTrader 5 y concretamente su probador de estrategias. Y en el campo experto voy a cargar el robot que he programado que implementa esta estrategia, que lo he llamado Martingala RSI EMA V2, ¿vale? Y esa es la fecha, el 11 del 9 del 21, la fecha en la que terminé de implementarlo. Vamos a probarlo en el símbolo GBP USD en un gráfico diario porque el autor dice que esta estrategia es válida para esta temporalidad y vamos a realizar una primera prueba que va a ser el 3 del 9 del 2020, ¿vale? Y vamos a buscarlo, 3 del 9, que sería septiembre, 3 del 9 del 2020. Esto simplemente es porque voy a coger un trozo de la simulación en donde se ve bastante bien la estrategia. Luego ya la simularemos en otro periodo diferente. Para ello voy a utilizar un depósito inicial de 1000 euros y como siempre pasamos a la pestaña de parámetros de entrada y es aquí donde se encuentran las variables del robot que he programado que podríamos configurar. En primer lugar tenemos la cantidad de velas para el cálculo matemático del RSI, que sería igual a 2, el número de velas para el cálculo de la media móvil, que sería de 200, es decir, una media móvil con periodo 200. Luego tendríamos el precio de referencia para los cálculos matemáticos tanto del RSI como de la media móvil, pues se utilizaría el precio de cierre. El método matemático para el cálculo de la media móvil, en este caso sería una media móvil exponencial. El nivel de sobrecompra, que sería 75, el nivel de sobreventa, que sería 25. Todos los valores que le he dado a estas variables de configuración es porque el autor así lo indica. Esta variable, que es el flotante máximo permitido en porcentaje, es una modificación que le he introducido a la estrategia del autor. En primer lugar, la voy a dejar con un valor igual a 100 para que no influya en el resultado. Y por último tenemos la cantidad de días en sobrecompra o sobreventa que se tiene que encontrar el RSI para realizar una operación de venta o de compra, que lo veremos a continuación. Por tanto, ya solo queda darle al botón de empezar para que se empiece a ejecutar la simulación. Como podemos ver, tenemos una media móvil exponencial de 200 periodos, que es esta línea roja de aquí, y luego el indicador RSI de 2 periodos, que sería la línea azul. El autor nos dice que tenemos que buscar operaciones de compra cuando el precio de cotización se encuentre por encima de la media móvil exponencial, que sería el caso actual, el precio está por encima de esta media móvil, y buscaríamos operaciones de venta cuando el precio de cotización esté por debajo de la media móvil. Otra condición que se añade a la estrategia es que para realizar, en este caso, una compra, el RSI tiene que estar en sobreventa al menos 3 días consecutivos.
En el caso de que estuviéramos buscando una venta, porque el precio de cotización esté por debajo de la media móvil exponencial, en este caso el RSI tendría que estar al menos 3 días consecutivos en sobrecompra. Cuando se produce esta situación, entonces se produce una primera operación. En este caso sería con un volumen de un 10% del total del ciclo. Una vez que se realiza esta primera operación, lo que tenemos que ver es si el precio evoluciona a favor de la operación o evoluciona en contra. A continuación le voy a dar al play para que vayamos viendo lo que estoy comentando, ¿vale? El precio ahora mismo está entrando en una zona de sobreventa y aquí lo indico en la caja de herramientas en la pestaña de diario porque lo he programado, ¿vale? Días consecutivos en sobreventa 1. El valor del RSI en ese primer día es de 16, que está por debajo de 25, por tanto cuenta un día. Se produce un nuevo día consecutivo. En este caso lo tenemos aquí, un segundo día consecutivo en el que el valor del RSI está por debajo del valor 25 y un tercer día consecutivo en el que el valor del RSI se encuentra también por debajo, ¿vale? Entonces voy a parar por aquí para ir explicando la estrategia. Se han producido estos 3 días, este es el primer día, el segundo día y el tercer día que se encuentra por debajo del nivel de 25 del RSI. Entonces se produce una primera operación de compra y ahora nos tenemos que centrar en si el precio evoluciona a favor de la primera operación de compra o evoluciona en contra. En este caso el precio ha evolucionado en contra al día siguiente. Fijaos que habíamos realizado una compra y el precio se ha venido hacia abajo. Pues entonces se vuelve a realizar al día siguiente una operación de compra. En este caso con un volumen el doble del día anterior, es decir, un 20% del volumen total del ciclo. Si continuamos viendo cómo evoluciona el precio, pues veremos que se va a abrir una nueva operación de compra, porque esta vela actual va a cerrar nuevamente por debajo de esta segunda operación. Si nos fijamos, podemos ver que el precio sigue evolucionando en contra y se abre una tercera operación que constituye el 30% del volumen total del ciclo, ¿vale? Ya tenemos un 10%, un 20% y un 30%. Si continuamos, podemos ver que al día siguiente el precio de apertura ha estado por debajo de la última operación. Por tanto, vuelve a abrir una nueva operación que, si nos fijamos bien, es de un volumen de 0,04, ¿vale? En este caso, el 40% del volumen total del ciclo. El volumen total del ciclo sería el 100%. En la primera operación se ejecuta un volumen del 10%, en la segunda operación se ejecuta un volumen del 20%, en la tercera operación un volumen del 30% y en la última operación un volumen del 40%. La suma de las 4 operaciones nos daría un total del 100% del volumen. Esto no quiere decir que todos los ciclos van a culminar con el 100% del volumen. Depende de la evolución del precio. Lo que sí está claro es que dentro del ciclo de martingala de esta estrategia no se va a ejecutar más de 4 operaciones por ciclo. Le voy a dar para que continúe la ejecución. ¿Y cuándo se va a cerrar este ciclo de martingala? Pues se va a cerrar cuando el precio entre en sobrecompra, ¿vale? Fijaos que se han abierto una nueva vela y sin embargo no se va a cerrar el ciclo porque se tiene que encontrar el RSI en este caso en sobrecompra. Podemos ver que el RSI ha llegado a sobrecompra y se han cerrado de manera automática porque así está programado en el robot todas las operaciones. Como podemos ver en la pestaña de trading, habíamos comenzado con 1.000 euros y este ciclo ha dado un beneficio de 82,39. Este ciclo ha salido positivo porque al final el precio ha evolucionado a favor de las posiciones de compra, sobre todo de las de mayor volumen que se encuentran en la parte inferior. Esta de 0,04 y esta de 0,03. A continuación voy a buscar un periodo de tiempo en el que vamos a obtener un beneficio de ciclo negativo. Ahora tenemos la situación en la que el precio de cotización se encuentra por debajo de la media móvil exponencial,
Por tanto, tenemos que buscar operaciones de venta. Y eso se va a producir cuando el RSI se encuentre en sobrecompra durante 3 días consecutivos. Eso lo podemos ver nuevamente en la pestaña diario. Ya tenemos 2 días seguidos en sobrecompra, esperamos un tercer día y ahí se producirá la primera operación de venta, que se realizará con un 10% del volumen total del ciclo, ¿vale? Como hemos podido ver. Ahora nos tenemos que centrar en ver cómo evoluciona el precio, si a favor de la operación o en contra. En este caso, como ha evolucionado al día siguiente en contra, pues abre una nueva operación de venta, en este caso con el 20% del volumen total del ciclo. Si nos fijamos, se va a cerrar ahora una vela diaria que no va a ir en contra de la segunda operación de venta. Fijaos, ha evolucionado a favor, pero tampoco ha llegado al nivel de sobreventa. Por tanto, ese día no cuenta, no hace nada. El precio continúa evolucionando en contra de la segunda operación y ha abierto una nueva operación con un volumen de un 30%. Y el precio, como continúa en contra de la posición, pues abre una última operación de ciclo que sería con un volumen del 40%. Ahora ya solo queda esperar a que se produzca un nivel de sobreventa, en este caso en el RSI. Estamos viendo que el precio continúa yendo en contra de la posición y estamos acumulando ahora mismo un flotante de pérdidas, ¿vale? Porque tenemos 4 operaciones abiertas y se está disparando el precio en contra y el nivel de RSI se encuentra en un nivel ahora mismo en sobrecompra y tenemos que esperar a que baje a la sobreventa para cerrar. Mientras tanto, seguimos acumulando pérdidas. Vamos a esperar un poco, que en breve se cerrará el ciclo y veremos cómo se cierra en negativo. Vamos a darle a parar. Podemos ver que en esta vela de aquí se ha alcanzado el nivel de sobreventa, que tiene que estar por debajo de 20, porque así lo indica el autor. En este momento tenemos que cerrar todas las operaciones y en este caso el punto de cierre ha quedado por encima de estas 4 operaciones de venta. Por tanto, el ciclo ha sido negativo. Si nos fijamos aquí, comenzamos con una cuenta de 1.000 euros y hemos acabado con una cuenta de 885. Es decir, que la pérdida de este ciclo ha sido aproximadamente unos 115 euros. ¿Vale? Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una martingala que asume pérdidas. Y esto es muy importante, porque las martingalas originales no asumen pérdidas. Siempre que se pierde una operación, se busca otra operación con el doble de lotaje para compensar y para obtener beneficios con respecto a la operación que había salido mal. En este caso podemos comprobar perfectamente que no es así. Esta estrategia asume pérdidas. Pues bien, ahora vamos a simular esta estrategia en un periodo de tiempo grande para ver cómo se comporta. Ya que se trata de gráficos diarios, necesitamos, para que el backtest sea significativo, una gran cantidad de años para que se dé una gran cantidad de operaciones. Para ello vamos nuevamente al terminal de MetaTrader 5, cerramos el probador de estrategias y vamos a seleccionar un periodo de tiempo que van a ser exactamente 6 años. Para ello nos vamos al 24 de septiembre de 2015 y nos vamos hasta la fecha de hoy, hasta el viernes, ¿vale? Día 24 de septiembre de 2021. Y ahora ya solo tenemos que darle a empezar y veremos cómo se va a ejecutar la estrategia en modo visual, porque así lo tengo seleccionado. Vamos a darle a mayor velocidad y podremos ver que se va a ejecutar durante estos 6 años. En la pestaña diario se mostraría si hay algún tipo de error de programación, que en este caso pues no lo hay. Podemos ver en el gráfico que se van abriendo operaciones, abriendo y cerrando. Y cuando termine nos vamos a ir, como siempre, a la pestaña de Backtest para ver el resultado que hemos obtenido. Pues bien, con el depósito inicial de 1.000 euros hemos obtenido un beneficio neto de 878,73 euros. Esto en 6 años, ¿vale?
puede ser aproximadamente un 13, un 14% anual, que no estaría mal. Podemos ver que hemos obtenido un drawdown máximo de unos 666 euros, que corresponde a un porcentaje bastante elevado con respecto a estos 1000 euros iniciales. Y luego, si bajamos un poco más hacia abajo, podemos ver que el total de operaciones ejecutadas durante estos 6 años ha sido de 100 operaciones. Es decir, realmente no son muchas operaciones para determinar si la estrategia es realmente consistente o no. Pero bueno, en este caso 6 años, 100 operaciones, un resultado positivo. Podemos ver también que hemos obtenido un total de posiciones rentables del 78% frente a un 22% de las posiciones no rentables. En la pestaña de gráfico podemos ver cómo ha ido evolucionando el balance de nuestra cuenta. Y luego en 2018 se produce una caída brusca y luego vuelve otra vez a subir. Esta caída brusca es la que corresponde a ese drawdown máximo. Yo he introducido una variación, una modificación en la estrategia para que esta caída no sea tan abrupta, ¿vale? He intentado optimizar la estrategia para evitar esos puntos de caída máximo. Porque como hemos visto, cuando el precio se va en contra de las 4 posiciones que tenemos abiertas, es muy complicado recuperar el beneficio. Por tanto, no tiene muchas veces sentido el alargar las posiciones en negativo. Para ello, el parámetro que he introducido dentro del robot es el flotante máximo permitido, en porcentaje. En este caso, yo como ya lo he optimizado, con un 15% de flotante máximo, obtenemos una mejora bastante significativa en el resultado. El flotante, cuando yo hablo de flotante, es la diferencia que hay entre el balance, que sería la línea azul, y el patrimonio, ¿vale? O la equidad, que se le llama también. Para que entendamos de manera rápida la diferencia entre estos dos conceptos, el balance hace referencia al valor que tenemos en la cuenta sin tener en cuenta, valga la redundancia, las operaciones que tenemos abiertas, ya sean en positivo o en negativo. Mientras que el patrimonio o la equidad nos dan el reflejo de nuestra cuenta teniendo en cuenta las operaciones que tenemos abiertas en ese momento, ya sean que están en positivo o en negativo. En los sistemas martingala suele ocurrir que tenemos muchas operaciones abiertas correspondientes al ciclo de martingala, correspondiente a un ciclo de martingala, y puede ocurrir, como hemos visto en el ejemplo, que estén en negativo. En ese momento, como las operaciones están abiertas y no están cerradas, tenemos un balance en la cuenta bueno, pero sin embargo podemos ir acumulando un patrimonio o una equidad negativa, porque esas operaciones están abiertas en negativo. Y puede ocurrir, y de hecho ocurre en muchos sistemas martingala, que este flotante negativo va creciendo mucho, va creciendo mucho, va creciendo mucho, hasta que llega un momento en el que nos quedamos sin saldo en la cuenta para aguantar todas esas pérdidas. Con el parámetro que os he comentado antes, lo que voy a intentar es evitar que ese flotante crezca por encima, en este caso, de un 15%. Y así reduciremos las pérdidas grandes que van acarreadas normalmente a un sistema martingala tradicional. En este caso, como hemos visto, siempre va a asumir este sistema pérdidas y además vamos a controlar el flotante. Y ahora vamos a empezar una nueva ejecución, pero en la que ya hemos cambiado este flotante máximo permitido a un 15%. Y vamos a ver cómo vamos a mejorar mucho el resultado. Vamos a ver en directo la ventana de gráfico y vamos a ver cómo la caída va a ser mucho más suave. Esta caída de aquí es mucho más suave. Vamos a obtener un mejor beneficio, un mayor beneficio, y además vamos a mejorar también el drawdown máximo. Si nos vamos a la pestaña de backtest, veremos que en este caso hemos obtenido un beneficio neto de 1.141 euros, es decir, hemos mejorado
unos 250 euros aproximadamente, y fijaos que el drawdown máximo se ha reducido a la mitad. El número de operaciones son las mismas, 100. El total de operaciones rentables me parece que es también las mismas, las posiciones no rentables también. Y también vemos que el factor de beneficio es 3,77, que es bastante bueno, y el factor de recuperación de 3,55, que también es muy bueno. Y hemos acortado las pérdidas en aquellos ciclos que son muy negativos. Como conclusiones podemos sacar que una estrategia basada en un sistema martingala no tiene por qué ser sinónimo de quemar una cuenta. De hecho, con la modificación que he introducido en esta estrategia, sería muy poco probable que esto ocurriese. Y por el contrario, como hemos podido ver durante 6 años, podemos llegar a obtener retornos anuales de un 20%, con un drawdown bastante controlado. Antes de acabar, me gustaría enseñaros el resultado de una estrategia que desarrollé hace años, que está basada en el sistema martingala y además no asume pérdidas. En el probador de estrategias podéis ver que he cargado el robot que implementa esta estrategia y vamos a hacer una simulación en un periodo aproximado de 14 años, es decir, muchísimos años, con un depósito inicial de tan solo 500 euros, ¿vale? Así que le voy a dar al botón de empezar y vamos a ver cómo evoluciona el balance de nuestra cuenta a lo largo de estos 14 años. Como podemos ver, hemos pasado de una cuenta de 500 euros iniciales a una cuenta de unos 14.700 euros. Aproximadamente esto supone un retorno anual de 1.000 euros, que sería un 200% del valor de nuestra cuenta inicial. 1.000 euros sería el 200% de 500 euros. Nos tenemos que fijar también que durante estos 14 años se han producido 3 picos fuertes de drawdown. Tenemos este de aquí y este de aquí. Si nos vamos a la pestaña de Backtest, podemos confirmar que el beneficio neto ha sido de 14.309 euros en esos 14 años y que hemos obtenido un drawdown máximo de 3.848, que es muy elevado con respecto al depósito inicial. Pero estadísticamente en 14 años esto solo ha ocurrido una vez, de tal manera que es poco probable que se produzca y a su vez se convertirá en el objetivo a alcanzar en el balance de nuestra cuenta, a partir del cual empezaríamos a retirar dinero. En mi opinión, para estas estrategias martingala que no asumen pérdidas, hay que buscar estadísticamente un depósito inicial pequeño para intentar rentabilizar al máximo los beneficios y prolongarlos a lo largo de los años, teniendo en cuenta estas caídas de drawdown o estos picos que hemos visto en la gráfica. Considero un riesgo muy elevado, como veo en algunas personas que venden robots basados en martingala, empezar con cuentas muy grandes, que normalmente lo hacen para disimular estos grandes drawdowns que se producen normalmente en estas estrategias tipo martingala sin asumir pérdidas. Y lo considero un riesgo muy elevado porque pueden llegar a reventar cuentas de más de 10.000 euros sin ningún tipo de problemas. Pues bien, con todo esto doy por finalizado este vídeo que creo que ha sido muy interesante y que he intentado darle un enfoque diferente a estas estrategias martingala. Así que como siempre espero vuestros comentarios, vuestras opiniones y sin más un saludo y hasta pronto.